noches, aquí estamos en Primera Persona, como cada domingo. ¿Cómo te va, Gabriela? ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas noches. Muy bien, ¿vos? Dice más adelante por la luz, vamos más adelante. Vamos más adelante si nos vemos. Exactamente, exactamente. Bueno, hay varios temas para el día de hoy. Así es, vamos a comenzar en minutos nada más con una entrevista que vamos a tener con una abogada de la mesa Ni Una Menos Santa Fe, porque sancionaron a una psicóloga que convenció a una niña de tan solo 11 años que había sido abusada sexualmente de seguir con su embarazo. Bueno, de ese tema vamos a hablar. Es un tema polémico porque hay varias aristas, así que vamos a hablar con la doctora en un minutito nada más. También vamos a tener una conexión con la ciudad de Rosario. Allí está Antonio Bonfatti, que es presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Con él vamos a hablar porque mañana justamente el gobernador da inicio a las sesiones ordinarias en las cámaras, obviamente, Senado y Diputados. Así es. Y también vamos a estar con la gente de la Liga Infantil de Fútbol de Santo Tomé, de Sauce Viejo, de Santa Fe, que hacen una inmensa labor social. Ya te voy a contar. Muy bien. Y vamos a hablar del tema hídrico. No hace falta que le cuente a ustedes aquí en la zona el desastre que tenemos en los últimos tiempos. Un especialista va a venir a hablar justamente de este tema y qué tiene que ver la mano del hombre con todo esto que está pasando. Me parece ya algo que hablábamos la semana pasada, ¿te acordás? Exactamente. Y hoy vamos a hablar y además vamos a tener imágenes del sur de la provincia de La Picasa. Bueno, vamos a comenzar, si le parece bien, títulos y empezamos. Está la doctora Florencia Marinaro con nosotros. El tema es el que contaba Gabriela antes, esta criatura de 11 años que fue abusada y que finalmente fue madre, ¿no? Porque esta es la historia como termina, pero acá la cuestión es la psicóloga que intervino y demás. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, bien. Bueno, esto, digamos, comienza primero con una historia desgarradora porque una criatura de 11 años que fue abusada. Sí, es la primera vulneración a sus derechos y a su cuerpo que sufre la niña es haber sido abusada por parte de su padrastro. La segunda vulneración es que producto de ese abuso hay un embarazo, hubo un embarazo, y la tercera vulneración es la maternidad forzada. ¿Cómo es, María Florencia, que esta psicóloga llega a hablar con esta niña? Nosotras tenemos conocimientos que estas organizaciones de la Iglesia Católica, en este caso Grávida, se infiltran dentro de las instituciones públicas de la salud para hablar con mujeres que están en situaciones que eligen interrumpir su embarazo o mujeres que están en conflictos con su embarazo. Ellos se involucran dejando folletos, números de teléfono. Adentro de las instituciones públicas hay personas que les avisan y van cotidianamente a hacen como un trabajo de inteligencia en contra del protocolo que tiene el mismo hospital, ¿no es cierto? Sí, no tanto primero en contra del protocolo, pero segundo de la voluntad de las mujeres. Ahora, doctora, ¿y dónde está lo malo de ser madre? ¿Cuál es lo malo? ¿Por qué es malo que trabajen para que no se haga un aborto? No, la cuestión, nosotros no estamos cuestionando la maternidad. Nosotros lo que cuestionamos, y por eso apoyamos el dictamen del Tribunal de Ética del Colegio de Profesionales de Psicología, es el actuar de una profesional de la salud, en este caso de María Belén Catalano, que ella se infiltró en una institución pública para imponerle a una mujer sus creencias religiosas, morales y éticas, que en este caso no a una mujer, sino a una niña. La niña estaba siendo asistida por un equipo interdisciplinario del Servicio Social del Hospital Iturraspe, ella y su mamá. Ella tiene un retraso madurativo, la criatura, digo. Sí, sí. Entonces, estaba siendo atendida por todo el equipo interdisciplinario y por dos profesionales, por dos psicólogas que trabajan en el Hospital Iturraspe. Entonces, ella infringió el código de ética de su propio colegio contra sus colegas en haberse involucrado en un trabajo que venían realizando sus colegas y además una institución pública. Y lo segundo que hace es ella imponer mediante técnicas que le da su profesión para manipular y que la niña
siga con el embarazo. ¿Y la nena cómo responde a eso? Digamos, la nena no quiere después finalmente abortar. Claro, la niña, ella con su madre, días después se dan el alta voluntaria del hospital y nunca más se supo nada de ellas. Nosotras supimos que después ella siguió con el embarazo y que finalmente nació. ¿Y la madre qué decía todo esto? Digamos, ¿la madre también estuvo de acuerdo con la nena o la madre seguía manteniendo esa voluntad de hacer este aborto terapéutico? No, ellas cambiaron su opinión después que se involucra la psicóloga, cambian de opinión y deciden continuar con el embarazo. Florencia, ¿podríamos recordar lo que dice la ley? Digo, en función de no estar pensando que estamos hablando así de aborto por hablar, sino que hay una ley que protege a las mujeres en este sentido, ¿no? Sí, primero aclarar que nosotras, las organizaciones de mujeres, cuando hay mujeres que tienen embarazos no deseados, no les decimos que la única posibilidad sea la interrupción, sino que es una posibilidad. Lo que pasa es que esta posibilidad, que hoy es un derecho de las mujeres, no se mediatiza, no se sabe, no se da a conocer tampoco, porque hay un tabú de tipo moral y religioso. Claro. Por eso digo, Recordemos que las mujeres desde el año 1921 tienen el derecho a interrumpir su embarazo cuando estén contemplados dentro de las dos causales que da el Código Penal argentino, que es cuando esté en riesgo su salud y cuando se trate de una violación o de un abuso. Y esto claramente está dentro de lo que dice la ley. Exacto. Sí, además hay otra cuestión, digamos, hay un abuso y hay un abuso de una menor. Digamos, es un tema no tan sencillo, ¿no? Porque se contemplan varias cosas acá y, si queremos, varios delitos. Uno que no es punible, como por ejemplo este aborto, porque es aborto terapéutico, pero también está el abuso de por medio y una menor de por medio, donde también el Estado tiene otra responsabilidad. ¿Cuál fue el destino de la criatura? Porque finalmente esta nena tuvo una criatura. ¿Qué pasó? Nosotras lo que sabemos, como ella se deja de atender en el hospital Iturraspe, que ella siguió en tratamiento con esta psicóloga. Ahora, actualmente, cuál es la situación de la niña, no la desconocemos. Nosotras lo que salimos en los medios a celebrar esta sanción del Colegio de Psicólogos, porque vemos cotidianamente cómo estas organizaciones de la Iglesia Católica se interponen y quieren imponer sus convicciones, sus dogmas de fe, sus cuestiones religiosas en los cuerpos y en las vidas de las niñas y de las mujeres. Es que el espíritu de la sanción me parece que pasa por ahí, que hizo el Colegio de Psicólogos, ¿no es cierto? Decir, bueno, esta psicóloga fue a buscar satisfacer su necesidad, que era que esa mujer no aborte, claro, y sus convicciones y su ideología. Pero no pensó en realidad en lo que piensan, se supone que tienen que pensar los psicólogos hasta cuando llega un paciente, en el bienestar de esa persona. Me parece que los psicólogos no debieran, por eso digo que esto es un tema bastante difícil, psicólogos no debiera opinar, ¿no? Sino tratar de que se lleve ese momento de la mejor forma posible. Pero por eso digo que se mezclan las cuestiones. Desde la mesa de mujeres, por ejemplo, cuando se habla del tema del aborto, ¿cuál es la posición? Nosotras, el movimiento de mujeres, desde hace muchos años está a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Hoy en la Argentina el aborto es un delito, salvo las excepciones que decíamos anteriormente, y nosotras desde hace más de 10 años venimos presentando proyectos en el Congreso de la Nación para que el aborto no solamente esté despenalizado, sino que también sea un derecho a la salud de las mujeres. ¿No se comete un delito matando a un ser vivo? No, para nosotras no. ¿Por qué? Porque es un tema, la cuestión de la vida es una cuestión que hay que verla desde distintas aristas, desde el punto de vista biológico, filosófico, social y político. Nosotras no creemos, muchas mujeres, que hay vida. Es muy largo el tema para discutirlo, no sé si puedo hacerlo en este ámbito, también por respeto a los televidentes, pero lo que nosotras creemos es que los abortos hoy se hacen. En la Argentina se estima que más de 500.000 mujeres abortan y lo hacen de manera clandestina. Ilegal. Y lo que pasa con el aborto clandestino es que se mueran las mujeres con menores recursos, las mujeres pobres. ¿Por qué? Porque acceden a abortos en situaciones de higiene y de salud insalubres. O sea, entonces, en estas condiciones existe una realidad de hecho y el Estado tiene que tutelarla, no penalizarla. Ahora, está bien, desde el derecho, doctora, inclusive usted, digamos, también lo debe haber tratado varias veces, el Estado debe tutelar la vida de los menores, está bien, no se es persona hasta que no se nace, pero
cómo se tutela a ese ser vivo, que para muchos, digamos, bueno, también científicamente dicen, está vivo dentro del vientre de la madre. ¿No es egoísta esto del aborto? No, pues como te decía, lo que pasa es que yo te estoy manifestando una opinión personal y una opinión de muchas compañeras del movimiento de mujeres. Y hoy yo estoy representando a mis compañeras en la mesa hablando sobre lo que pasó con esta niña en el hospital Iturraspe. Me parece que para hablar de la cuestión del aborto sí o aborto no, requiere mucho más debate y mucha más profundidad de la que yo puedo dar ahora en estos pocos minutos. Porque además, Gabriela, lo que decía es esto. Por eso es un tema muy complejo, porque acá hay una menor de por medio, con un problema también con su discapacidad, un abuso de por medio. La situación es horrorosa, digamos, en esto, pero también traer claridad sobre algunos temas, porque se mezclan. Digamos. Claro, lo que pasa es que Grávida no tiene ninguna injerencia porque no es el Estado para tutelar, entre comillas lo pongo, un huevo cigoto o un feto o un bebé. Primero en principal. Ellos no son el Estado y no tienen que tutelar. Ellos son una organización con una ideología o con sus convicciones religiosas. El Estado pasa por otro lado. Claro. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que para no todas las personas hay vida, por eso hay... se mezclan cuestiones religiosas, biologicistas, políticas, sociales, un montón de cuestiones. Entonces, el respeto a los cuerpos de las mujeres y a las decisiones de las mujeres es desde donde hay que partir. Y acá lo que no se hizo es respetar la decisión de una niña y el trabajo interdisciplinario que especialistas y técnicos y técnicas en el tema estaban tratando con ella. Perdón, y acá podemos darlo vuelta. Digamos, saquemos a la psicóloga de lado porque tiene una sanción porque hizo una mala práctica como psicóloga. Eso está descartado porque ya está sancionada, no solamente por la justicia, sino también el Colegio de Psicólogos. Pero la pregunta es esta, acá también hay una voluntad, que es de la madre y de la chica. Sí, pero ahora. una voluntad que fue interferida por esta psicóloga. Manipulada, que es lo que se prueba y lo que prueba el colegio, que hay mediante técnicas que les da su profesión, les da a los psicólogos y a las psicólogas, ella utilizó esas técnicas para manipular la decisión ya tomada de la niña. Además, con el permiso de quién ella intervino. De nadie. De nadie. Porque se metió de manera clandestina en el hospital. Ya no discutamos más el tema de la psicóloga, porque lo que ha hecho está mal desde todo punto de vista, porque ya se mete en un ámbito en el cual no se puede meter. Aparte, no puede irrumpir un profesional en un lugar que no trabaja. Exactamente. Digamos, ahí están los médicos de ahí, los psicólogos de ahí. Digo, ya no tiene discusión eso. El tema es otro, la discusión es otra. Y en este caso, yo preguntaba sobre la vida de la criatura que nació, porque a lo mejor, visto hoy, vos, Gabriela, tenías alguna información, digamos, se da en adopción, Sí, está en adopción. entendido a lo mejor que se había dado Se dio en adopción. sí. Claro. Lo que pasa es que vos estás hablando en el caso primero de ella que fue madre, o sea, acá no hay una maternidad. Las mujeres somos personas gestantes, no quiere decir que seamos madres. Claro. Biológicamente nosotras somos gestantes. ¿Cuál es la diferencia? Y el rol de madre o padre es un rol social que está construido desde un montón de aristas, no solamente desde la biologicista. Entonces, decir que una niña de 11 años es madre, No, por supuesto. No, a ver, está pensado en estamos esos haciendo términos. hipotizar sobre algo que... No, pero digo, a lo mejor después, esta criatura que nació finalmente y que está en adopción va a tener una vida tal vez buena. Eso no lo sabemos. No, es una hipótesis. Es una hipótesis, digamos. Si nos retrotraemos a lo que ocurrió en ese momento, también estamos diciendo que esa niña tenía todo el derecho a hacérsele la interrupción legal del embarazo, porque eso es lo que dice la ley. Totalmente legal y estaba... Estamos hablando porque si no también del empezamos a cuerpo de decir una hipótesis, niña. ay, bueno, sí, pero después nació el bebé y éramos todos felices, ¿no? Claro, porque además hay Cuidado que con eso, porque entonces estamos vulnerando los derechos de la niña, ¿no? A ver, no nos olvidemos que esta criatura fue violada. Claro, ¿no? Eso, feliz no fue seguro. No, por supuesto, y obviamente... así que hubiese tenido la voluntad, digamos, sabemos que es una menor, 11 años, una aberración. La voluntad siempre exactamente, es es una aberración. Así que, de todas maneras, doctora, ustedes trabajan sobre estos casos, digamos, también la organización donde ustedes están, tratan de ayudar cuando pasa una cuestión así, con asesoramiento legal, ¿tienen esa posibilidad? Nosotras del Movimiento Mujeres somos mujeres militantes, lo que le pasa a otras mujeres nos pasa también a nosotras, ¿no? Nos atraviesa en nuestros cuerpos, en nuestras libertades y en nuestras vidas. Así que sí, nosotras acompañamos a mujeres, acompañamos a las víctimas, a su familia, desde lo legal, desde la sororidad, que es la solidaridad entre mujeres, y también
articulamos con el Estado para que se garanticen los derechos humanos de las mujeres. Doctora, cuando ustedes quieran podemos hablar del tema del aborto directamente. Dale, y podemos ir con otros integrantes de la mesa. Dale, Muchísimas gracias por haber venido. Nos vamos a la pausa, nos vamos a la pausa rápidamente. No se vaya, porque en el próximo bloque vamos a tener un contacto con la ciudad de Rosario. Allí está Antonio Bonfatti, quien fuera gobernador de la provincia, ahora diputado provincial, presidente de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, justamente de nuestra provincia. Pausa, ya volvemos.